Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Les voy a invitar que tomen sus Biblias y vayan conmigo a Isaías, capítulo 13, versículos del 9 al 11. Por favor, Isaías 13, del 9 al 11. Alguien que le comparta una Biblia aquí a... ¿Ya le compartes tú o qué? O acá está este celular. Aquí está el otro por si Aquí está el necesitas. otro celular. Isaías, capítulo 9, perdón, capítulo 13, gracias, muy amables. Versículos del 9 al 11. Gloria sea al Señor Jesús. Continuamos en este domingo precioso con la quinta enseñanza de la serie titulada La historia del mal y cómo vencer. ¿Cómo se llama la enseñanza? La historia del mal Y cómo vencer. Una enseñanza que para muchos ha sido hermosa, preciosa, confrontante, para otros dolorosa en gran manera, ¿cierto? Pero a la larga, una enseñanza que a todos nos ha edificado de una o de otra manera. ¿Amén? Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera, en este Isaías 13, 9 al 11, que es el texto base de toda esta serie de enseñanzas, está la quinta parte, hermano. La quinta parte. ¿Estaban diciendo la cuarta? No, la quinta parte. A ver, antes de empezar, ¿quién se acuerda cuál fue la primera parte? ¿De qué se habló la primera parte? La primera parte fue la introducción. Hablamos de los términos iniquidad y maldad. ¿Sí o no? Gloria sea al Señor Jesús. Bienvenidos, sigan. Ya puedan. Dejémoslos que se organicen por ahí. Aquí hay sillas disponibles, amados hermanos. Gloria a Dios. A este lado hay sillas. A Jesús. Gloria a Dios. La primera parte fue la introducción. La segunda parte fue el Edén, la historia en el Edén. ¿Se acuerdan? Todo lo que teníamos que ver el mal en el Edén, Satanás y Adán y Eva. La tercera parte, hablamos del origen del mal ya en el mundo y de cómo empezó el sistema de idolatría en el mundo por medio de Nimrod, la fundación de Babel y de otros grandes reinos. La cuarta parte, hablamos acerca de cómo era de idólatra el pueblo de Israel. Nos enfocamos en la idolatría de Israel. Un pueblo que diciendo ser de Dios, de adorar al único Dios, pero adoraban a todos los dioses paganos y lo hacían en secreto y muchas veces públicamente. Razones por las cuales el Señor decretó juicios también sobre esta nación. ¿Amén? Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Ahora, hoy es la quinta parte. Y dice la Escritura de la siguiente manera, Isaías 13, versículos 9, del 9 al 11, así. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor, y de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella ¿a quiénes? Dígalo fuerte, ¿a quiénes? A sus pecadores. Sigue diciendo, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros caerán, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, versículo 11, ¿a quién? Al mundo. Al mundo entero por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Gloria sea al Señor Jesús. Póngame mucha atención en lo que voy a decir a continuación. Rebelión, altivez, soberbia, arrogancia, vanidad, idolatría, odio, violencia, la falta de moral en el corazón del hombre, el rechazo a Dios y a su palabra. Son
maldad. Todas estas cosas son maldad. Y la perversión de las mismas se vuelve iniquidad. Cuando ya no solo se conforma el hombre con hacer maldad, sino que profundiza en ella y abandonan la luz y la gloria de Dios para caer en la oscuridad. Eso es iniquidad, la perversión total. Estas son las cosas que Satanás sembró en el corazón del hombre desde el inicio de los tiempos. Un ser celestial creado por Dios para alabanza de su gloria. Un ser celestial con tremendo poder y autoridad en los cielos, a quien el Señor vistió de gloria, majestad, hermosura, a quien el Señor declaró como el sello de la perfección, pero a quien el Señor le dio libertad moral. Escuchen bien lo que hoy les voy a decir. Un ser al cual Dios le dio libertad moral. ¿Por qué Satanás, siendo en el cielo Luzbel, el ángel, se rebela contra Dios? Porque Dios no lo hizo un muñequito ni un robocito que tenía que hacer todo lo que él dijera como él dijera. Dios lo vistió de gloria, de sabiduría, de perfección, pero le dio libertad moral como a todos los demás seres que ha creado. El problema es que Satanás, estando en el cielo, siendo Luzbel, al tener libertad moral en su corazón, llega un momento en el que él cree que puede ser igual a Dios. Llega un momento en el que él cree que ya no necesita de Dios, que él puede hacer, como decimos aquí en nuestra nación, su ranchito aparte, su negocio aparte. Dígalo fuerte. Se quiso independizar. Ojo a ese término, independizar. Hermosa. Se quiso independizar. Y no conforme con querer hacer esto, tomó y le habló a los ángeles del cielo y se llevó consigo a la tercera parte de los huestes celestiales. De todos los ángeles de Dios, la tercera parte de ellos se independizó con Satanás, se rebelaron en contra de Dios y rechazaron la gloria que tenían y fueron apartados de la presencia de Dios. Así que Satanás es un ser poderoso. Hay quienes hoy locamente, ignorantemente, le viven buscando pelea al diablo. Y es así como vemos que en vez de hacer campañas para predicar la sana palabra del Señor, que es la que limpia, que es la que transforma, que es la que cambia el corazón del hombre, se hacen campañas para darle la cabeza al diablo, para echar fuera demonios. Campaña de liberación. Pastor, pero el Señor, la Biblia dice que echaban fuera demonios. Sí, pero ellos no iban buscando los demonios. En la predicación de su palabra. Mientras ellos eran hombres santos y temerosos de Dios, las huestes celestiales, las huestes espirituales de maldad no podían resistir la presencia de los santos hombres de Dios y se rebelaban, se mostraban. Y allí en ese momento es cuando eran expulsados de la vida de aquellos que estaban atormentando. Por eso usted en una iglesia de sana doctrina no va a haber nunca que hagamos campañas de liberaciones o una campaña enfocada a hacer milagros. Los milagros pasan cuando Dios los ha determinado por medio de la oración de sus santos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? ¿Haga campaña? Si alguno está enfermo entre ustedes o necesita algún milagro en su vida,
llame a los ancianos de la iglesia. Eso dice el hermano Santiago en el capítulo 5. Llame a los ancianos de la iglesia y ellos oren por él e impónganle manos si es necesario. Y también, si se puede, usen el aceite en ese momento. No en todo tiempo ni a toda hora. Si alguno está enfermo en medio de la iglesia, levántese y pida oración y la iglesia junta orará por él. Y el Señor, que es bueno, conforme a su voluntad, hará la obra. No necesitamos hacer shows. No necesitamos hacer megas campañas. ¿Saben por qué? Porque el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos es el Señor, no nosotros. Alguna vez se me preguntó que cuántas campañas de evangelismo hemos hecho en la iglesia. Yo dije, no, yo es la primera vez que no hemos hecho una campaña de evangelismo. Ahora, ¿está mal ir a hacer evangelismo? No, es nuestra ordenanza. Pero nosotros no tenemos que esperar que el pastor le diga a usted que vaya a evangelice cuando usted y yo sabemos que es una tarea de todos. Queremos ir a evangelizar a las naciones, a otras ciudades, a otros pueblos. Pero los hermanos no evangelizan a su vecino, a su vecina, a su papá, a su mamá, a sus hermanos. ¿Qué pasó con el que se quiso ir a evangelizar por allá a Turquía, hermano Robinson? Según lo que nos contaron. Se convirtió en el ¿Sí? Que tengo un llamado para evangelizar a las naciones. Dijo el pastor, empiece por su casa. No, es que mi llamado es a las naciones. Y estudió y se preparó como pastor y hizo todo, pero no quiso evangelizar a nadie en su sector porque él estaba llamado a las naciones. Y la iglesia lo mandó a Turquía. Y después de algunos meses lo llama a este hermano y le dice al pastor, pastor, me convertí al Islam. Me evangelizaron. Tremendo. Dice el Señor Jesús que cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, es necesario que nosotros le seamos testigos. ¿En dónde primeramente? En Jerusalén, en la casa, en mi ambiente, en mi ciudad, en donde estoy. Luego, en Judea, si ya toca después salir a la nación, habiendo hecho primero el trabajo en casa, bien. Luego en Samaria, ¿cierto? Ni siquiera es a las naciones. Vaya y predíquele a sus enemigos. Porque los samaritanos eran enemigos del pueblo de Israel. Y cuando sea capaz de predicarle a sus enemigos y lo haga, ahora sí tendrá autoridad para ir a predicarle hasta lo último de la tierra, a las naciones. Pero quiero ir a ganarme gente al otro extremo de la tierra, pero no quiero hablarle a mi enemigo. Todo en la Biblia tiene un orden. Y es claro, y es conciso. Y así es como debemos testificar de Cristo. ¿Amén? Amén. Satanás se revela. Y no conforme con revelarse y llevarse a la tercera parte de las huestes celestiales, cuando Dios crea al hombre, también viene y corrompe al hombre. Y tuerce la palabra de Dios. Y hace que el hombre, siendo un ser moralmente libre, la Biblia no habla de libre albedrío, pero sí la Biblia nos refleja que el hombre moralmente tiene libertad. Escúchenme bien. Si usted cree que tiene libre albedrío, ok, lo tenemos. Pero no para ser salvos. Tenemos una libertad moral que Dios nos ha concedido. Porque de lo contrario seríamos robocitos que haríamos todo como Él diga. Y si nosotros no tuviéramos esa libertad moral, les digo de antemano, ninguno pecaríamos. Porque si Dios controlara por completo, escúchenme bien, esa libertad moral o esa moral en nuestras vidas, ninguno de nosotros pecaríamos. Pero como Dios nos ha dado libertad moral, por eso es que aún siendo cristianos, muchas veces buscamos el pecado. Muchas veces cometemos el error. Y estamos en un proceso el cual la Biblia llama santificación. Y en ese proceso es en el que Dios a través de su Espíritu Santo está haciendo que nuestra moral
deje de ser imperfecta para que algún día logre llegar a ser una moral perfecta como la de Dios, como la de Él. De estos términos hablamos en las primeras enseñanzas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Pero estas cosas que acabo de mencionar, rebelión, altivez, soberbia, arrogancia, vanidad, idolatría, entre otras cosas, fueron las que primero se gestaron en el corazón de Satanás y luego fueron las que él transmitió a los hombres. Y desde los inicios de la humanidad, el hombre ha sido malo por naturaleza, porque ha seguido el camino del mal. Por eso esta enseñanza se llama la historia del mal. Porque el mal inició con el primer hombre y la primera mujer. Dos seres que eran puros y santos, que eran perfectos delante de Dios, pero por su libertad moral fueron seducidos por Satanás para que buscaran el mal. Y al conocer el mal, se complacieron más en el mal que en el bien. Si nosotros no buscáramos de Dios o no tuviéramos a Dios en nuestros corazones, ¿seríamos completamente buenos? No, señores. Jamás. Las Escrituras nos revelan que desde el principio del mundo la humanidad ha elegido vivir separada de Dios. Las Escrituras nos enseñan que el hombre desde sus inicios ha elegido voluntariamente vivir separado de la gloria, la santidad y la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Por la maldad que hay en ellos. Porque eligieron la maldad. El mal, en una de sus interpretaciones más correctas, es esa independencia. Escúchenme bien. El mal es esa independencia de Dios para hacer la voluntad nuestra y no la suya, por medio de la desobediencia. Por eso me encantó la predicación de hace 8 días. ¿Cómo se mide en el corazón de un hermano, una hermana, que la fe de esta persona ha crecido o que está creciendo? ¿Cómo sabemos que un hermano y una hermana está caminando delante de Dios de una manera digna? ¿Por medio de la qué? De la obediencia. Pero cuando se desobedece la palabra del Señor, ese es el reflejo de que el hombre está o ha decidido vivir independizado de Dios, apartado de Dios. Cuando una parte de una nación o de un pueblo se independiza de este o de esta, lo hace porque dice: nosotros, este grupo, ya no queremos vivir bajo las reglas o las conductas de vida de esta nación o de este pueblo y queremos crear nuestras propias reglas. Queremos vivir o formar nuestras propias culturas. Cuando el hombre desobedece a Dios y desobedece lo que la palabra de Dios enseña, quiere decir que el hombre no quiere vivir sujeto a la regla de Dios, sino que se está independizando voluntariamente de Dios para ya no hacer lo que Dios enseña o ordena en su palabra, sino lo que a él o a ella le parece en su mente o en su corazón, que son moralmente corruptos, moralmente imperfectos. Jesús no le dijo a las personas que eran buenos. Él les dice a sus discípulos: si ustedes siendo malos pueden hacer buenas cosas. ¿Cómo le dijo el Señor a los hombres? Malos. Él no les dijo que eran buenos. Eran malos. ¿Qué somos nosotros? Malos. La desobediencia es esa conducta que define a los que viven en maldad. Una desobediencia terrible en la cual muchos de nosotros también andábamos antiguamente. Les invito a que vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Efesios 2, versículos del 1
al 3. Dice la escritura de la siguiente manera. Y Él, amén, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? Dígalo fuerte, ¿en quién es? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos o vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosas? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Cuando usted quiere vivir a su manera, cuando quiere usted seguir los impulsos de su corazón y de su carne, y hacer la voluntad de sus pensamientos, usted no puede decir que es hijo de Dios. Muchos se sorprenden cuando llegan a la iglesia y el pastor les enseña que no todos son hijos de Dios. Porque el concepto que la gente tiene, sobre todo en una nación como esta, Colombia, que es una nación con algunos principios cristianos, la gran mayoría de personas piensan que son hijos de Dios. Aunque roban, aunque fuman, aunque beben, aunque le pegan a la mujer, aunque hacen 1000 cosas lógicas. Creen que son hijos de Dios, aunque maldicen, aunque son deshonestos en sus trabajos, aunque si el conductor del bus les dio la vuelta de más y no las devuelve, pero creen que son hijos de Dios. No son hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 12 dice que hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo y lo reciben y lo aceptan en su corazón como su Señor y su Salvador. Creer en Cristo no es decir yo creo que Él existió, yo creo que Él es el Salvador, no. Creer en Cristo implica que yo vivo para Cristo. Los musulmanes creen en Alá y dicen que creen en Alá porque toda su vida está direccionada a lo que las enseñanzas religiosas dicen. Yo creo en Alá, claro, porque viven por Él. Los budistas, yo creo en Buda, porque viven por Él, por su tradición, por su religión. Y así todas las demás culturas. Cuando llegamos al caso del cristianismo, el cristiano no es aquel que cree, el que vive a su manera, sino el que realmente vive por Dios y para Dios, sujeto a la palabra de Dios. Así que si usted vive según los pensamientos de su corazón, la voluntad de su carne, usted tiene que cuestionarse y preguntarse si realmente es hijo o hija de Dios. Dios me dice, haz esto, pero yo quiero hacer lo que Dios dice, pero a mi manera. Y la gran mayoría de veces no hacemos lo que Dios nos ordena, sino lo que a nosotros nos parece. ¿Cuántas veces no se nos dice por la Escritura, espera, ten calma, ten paciencia, confía en Dios, confía en Él y Él hará? Y el ser humano no espera en Dios, no confía, se desespera, se jala los pelos, se pega al techo, como decimos acá, y termina muchas veces impulsado por su corazón y por sus miembros, diciendo cosas que no debe ser. ¿Es esa la voluntad del Señor? Jamás. Jamás, mis amados hermanos. Hermana Naomi, por favor, bájale el volumen, gracias. Esta desobediencia
es la que provoca la ira de Dios. ¿Por qué vendrá la ira de Dios sobre el mundo y los juicios de Dios sobre el mundo? Por la desobediencia de las personas. Porque el hombre ha elegido vivir moralmente separado de Dios. Y eso es maldad. Por eso viene la ira de Dios sobre el mundo. Muchas personas cuestionan a Dios y dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Pues las cosas malas no suceden porque Dios las permita o porque sean la voluntad de Dios. Las cosas malas suceden porque Dios le ha dado libertad moral al corazón del hombre para que él elija cómo vivir. Y el hombre en general ha elegido vivir moralmente de una manera desordenada, impía, haciendo lo que es indebido. Los niños no mueren de hambre en otras naciones porque sea la voluntad de Dios o sea el deseo de Dios. Los niños mueren porque la maldad del hombre es que los hombres prefieren mirar a otro lado que ayudar a esos niños. ¿Por qué hay tanta gente que mata a otros y guerras y conflictos? Porque los hombres se han olvidado del amor y la misericordia y la paz que el Señor nos enseña. Y los hombres cada día quieren ser más poderosos. Y en ese deseo de poder y codicia, no les importa matar aún a otros. Aquí en nuestra nación lo vemos de una manera muy práctica. Por quitarle una billetera o un celular a alguien que no hacen los malos. Ya no se conforman con quitarle a uno un aparato, sino que aparte del mal hay una iniquidad que los impulsa a ser perversos. No se conforman con robar, tienen que acuchillar, tirotear, golpear a las personas, abusar de las personas. Ese es el vivo reflejo de que el hombre está viviendo conforme su moral y no conforme la voluntad de Dios. ¿Cómo sería este mundo si el hombre voluntariamente eligiera vivir conforme la moral de Dios? ¿Cómo serían nuestras sociedades si en vez de elegir nuestra moral, elegimos vivir como Dios ordena? ¿Sería un mundo bueno? ¿Habría paz? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Si es como Dios ordena, ¿habría paz? ¿Habría hambre? No. ¿Habría violencia? No. Pero tristemente, los hombres de hoy en día, miren lo tremendo de esto, la humanidad, en vez de buscar la solución que está al alcance de nuestras manos, y ha estado siempre ahí, el hombre hoy pone su confianza en que otro hombre corrupto, malo, les va a dar paz, les va a dar seguridad, les va a calmar el hambre. Maldito, dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sonará duro y qué pena con algunos de los que puedan estar aquí o de los que quizás me vean. Si tú eres aquel o aquella que cree que el político de turno es el que te va a solucionar tus problemas, si tú estás poniendo tu confianza y tu esperanza en estos políticos y en estos hombres corruptos, porque todos son corruptos, la Biblia dice que tú no eres persona buena. La Biblia dice que tú eres un maldito porque estás pues poniendo tu confianza en el hombre y no en Dios. Por ahí vi un meme que mandaron
cristiano que se respete vota por este. Y en otra página de otros amigos también, mire, y somos amigos todos, ¿no? Y este dice, cristiano que se respete vota por este. Y el otro dice, es que si somos cristianos debemos votar por este. Y entonces el hermano que no tiene muy claro a quién, entonces queda ahí, yo soy cristiano, entonces si voto por este y no, porque entonces ¿cómo hago? ¿A quién le doy gusto? Y ojo que el tema no es hablar de política, les estoy dando tan solo un ejemplo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Para los que creen que hoy en día el político de turno les va a solucionar el problema, la humanidad lleva 6.000 años de historia creyendo las mismas cosas. Desde hace 6.000 años los hombres están creyendo que el político, el rey, el poderoso de turno les va a cambiarle o solucionar el problema. Y henos aquí, 6.000 años después, llenos en un mundo de maldad, en un mundo de guerras, en un mundo de pestes, de hambres, en un mundo cada vez peor. Y el problema es que la maldad no solo ha corrompido el corazón del hombre, sino que aparte de eso, la maldad desde mucho tiempo atrás halló cabida en el corazón de la misma iglesia. ¿De qué parábola enseñó nuestro amado hermano Robinson hace 8 días? No, la parábola, ¿de cuál? Dígalo. Del grano de mostaza. Yo no sé, yo escuché lo que él dijo. San Mateo 13. Y el grano de mostaza es la semilla más pequeña, pero cuando crece llega a ser una de las hortalizas más grandes hasta convertirse en un árbol. Árbol en el cual los pájaros hacen nido. Y cuando los que escucharon las enseñanzas de la parábola del sembrador, la semilla de la mostaza y estas que yo di el año pasado, claramente el Señor Jesús, Él fue el Señor Jesús mismo quien lo dijo, ahí en Mateo 13, que esos pájaros simbolizan el mal, el mundo, la maldad. Y la semilla de mostaza y el árbol o la hortaliza de mostaza simboliza a la iglesia, que cada día crece y se fortalece más, pero tristemente los pájaros que representan el mal, a Satanás y sus doctrinas demoníacas, perversas, se han metido y han hallado cabida ¿en dónde? En medio de la iglesia. Entonces no solo la sociedad está corrupta, sino que la misma iglesia en su gran mayoría se ha corrompido. Tanto así que los púlpitos hoy ya no se usan para predicar la sana palabra del Señor, sino se usan para poner políticos, para hacer desfiles y para hacer cuanta clase de shows ustedes imaginan. Se usan para hablar de actitud positiva, de empoderamiento empresarial. Y así no debe ser. Eso no es lo que Dios ordena en la palabra. Se usa para hablar de filosofía, de humanismo, para alegrar el corazón del hombre y no para hablar la verdad de la palabra. El mal es tan tremendo y se ha extendido tan tremendamente en el mundo que la misma iglesia, en su gran mayoría, está permeada por el mal, corrompida por el mal. Por eso es que el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos en el mundo dirán que son cristianos y alabarán al Señor y harán grandes eventos, se codearán con los famosos, con el político de turno, con este y con aquel, pero pocos son los que en el mundo realmente procurarán seguir a Cristo y a su palabra de una manera santa y decente y ordenada como la misma Escritura nos demanda. Esa es la historia del mal. Un mal que inició en el Edén,
con un ángel de luz que se rebeló y abandonó su gloria, que después de caído y convertirse en oscuridad, permeó e inquietó para que el hombre mismo cayera en maldad. Y luego cuando Dios crea en el mundo o forma por medio de su Hijo Jesucristo en el mundo un cuerpo para que le resplandezca en medio de esta oscuridad del mal. Luego de que Dios levanta un pueblo para que por medio de ese pueblo se predique la maldad, Satanás ha logrado corromper ese cuerpo, ha logrado corromper a la iglesia, ha logrado hacer que los creyentes crean que pueden decir que son hijos de Dios viviendo a su manera, viviendo en pecado, viviendo en fornicación, en adulterio, en borracheras, en idolatrías, en muchas cosas. Y hace 15 días lo veíamos, cómo los israelitas decían amar al Señor, pero secretamente adoraban a otros dioses y pecaban y hacían una cosa y la otra. Y muchos cristianos están así hoy en día. Dicen ser cristianos, asisten a la iglesia, pero cuando están en sus casas, en sus estudios o en sus trabajos, el cristianismo en ellos no existe. Si yo le dijera, hermanos, vamos aquí públicamente, cada uno traiga su celular, ábralo y déjenos ver qué hay en sus celulares, ¿lo harían? ¿Cuántas cosas no se verían? En algunos, gloria a Dios. Sé que algunos encontraríamos bien. Pero ¿y en los demás? ¿Qué encontraríamos? Tan solo con un ejemplo simple podemos medir si los que asisten a la iglesia son o no son cristianos. Tremendo. La nación de Israel fue castigada muchas veces por su maldad, idolatría y desobediencia. Escúchenme bien. La nación de Israel fue castigada muchas veces por su maldad, por su idolatría y por su desobediencia. Los pueblos paganos, como Sodoma, como Gomorra, como la misma Babilonia, entre otros, mis amados hermanos, fueron puestos por Dios para nosotros como un ejemplo de lo que va a pasar y pasará con aquellos que eligen el mal. Tarde o temprano, los juicios de Dios llegarán sobre el mundo. Y esto no es una amenaza, no es meterle terror a los hermanos, a las hermanas. Es hablar de una realidad. Tan cierto como cada mañana el sol se levanta sobre nuestras cabezas, tan cierto que como al atardecer la luna saldrá sobre nosotros, asimismo sabemos que tarde o temprano los juicios de Dios llegarán sobre la humanidad. Isaías 13, del 9 al 11, lo acabamos de leer, dice que Dios raerá a los pecadores en aquel día y acabará con los impíos, con los que hacen maldad, con los que hacen iniquidad. Y dice, y hará que cese toda arrogancia, toda altivez. Los mismos pecados que hubieron en el corazón de Satanás en el Edén son los mismos pecados que el hombre profesa día tras día. El mundo entero, mis amados hermanos, será condenado y ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado por su maldad, por su iniquidad. Escuchen bien, por la idolatría de sus corazones y por seguir las obras de Satanás. Hermano Robert, San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué dice? En fuerte voz. San Juan 8, 44. Lo que mi amado hermano va a leer a continuación es un fragmento de una charla extensa
que Jesús tenía con los judíos, con los israelitas, con quienes decían ser el pueblo santo de Dios sobre el mundo. Léalo, por favor. Léalo, hermano. En fuerte voz, mi amado hermano. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos, si ustedes leen desde textos atrás, le estaban diciendo a Jesucristo que ellos eran el pueblo de Dios, que ellos seguían las enseñanzas de Moisés y que ellos hacían todo perfecto. Pero Jesús, en su divinidad, sabiendo lo que había en sus corazones, no les dice que efectivamente ellos son pueblo de Dios, sino les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Quién era el padre de ellos? Dígalo fuerte, ¿quién? El diablo. ¿Y por qué? Porque ellos vivían haciendo las obras de su padre, el diablo. Porque Satanás, desde que se levantó, fue homicida, mentiroso. En él no permanece la verdad. Y la conducta actual del hombre, desde ese entonces hasta hoy en día, ha sido la misma. El hombre es homicida, mentiroso, y en él no hay verdad. Y muchos cristianos hoy en día están así, creyendo que son hijos de Dios, pero las obras que practican son las de su padre, el diablo. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 10, anótenlo ahí, Hechos 13:10, llamó hijo del diablo a un hombre llamado Barjesús. ¿Algunos se acuerdan de este hombre? Barjesús. Barjesús era un mago, es decir, un brujo, un hechicero de la época, que veía cuán enorme poder tenían los apóstoles de Cristo e intentó persuadir a los apóstoles para que le vendieran el poder que ellos tenían. ¿Ah? Hechos 13:10 nos muestra que Pablo toma a este tipo que estaba metido en una conversación cristiana y estaba haciendo lo posible para distorsionar la conversación y para que Pablo no pudiera predicarle la verdad a otros. Y él le llama hijo del diablo. ¿Alguno de ustedes tiene la cita? ¿La tiene ahí? Amén. Hermano Marco, por favor, léalo fuerte vos. Desde el 9 Solamente lea el 10, por favor. dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no serás de trastornar los cambios rectos del Señor? ¿Lleno de toda qué? Injusticia. ¿No te cansas de trastornar los caminos del Señor? Y si usted sigue leyendo el texto, por ser tan arbitrario, por ser tan opuesto a la palabra, Pablo profiere unas palabras sobre él y él queda ciego. Y Jesús queda ciego. Porque algunos intentan comprar el poder de Dios. ¿No es lo que está pasando? Pero entonces sabiendo el otro que sabía que tenía poder, porque no se convirtió. Ah, bueno, porque eso es la decisión moral del hombre. Dios nos ha dado esa decisión moral. Por eso hablamos de la libertad que el hombre tiene. Hermano, la gran mayoría de personas saben que Dios es bueno. Algunos incluso dicen: yo no voy, a mí no me gusta eso, pero su esposa, sus hijos van. Ah, sí, porque es que yo sé que eso es bueno, a ellos les sirve. Ah, o sea, les sirve a otros, a mí no me sirve. Porque eligen moralmente y voluntariamente no seguir el bien. Aunque saben que es bueno. Y aquí vemos un hombre que quiso comprar el poder de Dios. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ese mal que se ha introducido en medio de la iglesia ya no hace que los hombres quieran comprar el poder de Dios, sino que ahora
quienes están en medio de la iglesia, muchos están vendiendo el poder de Dios. Expresiones tales como las siguientes: ven y trae tu ofrenda. Hermana, perdón, que me está aprendiendo el nombre, Elsie, ¿sí? Hermana Elsie, ven y trae tu ofrenda, que entre más grande sea tu ofrenda, mayor va a ser tu milagro. Mentira. Eso no dice la Escritura. Es que si no das te vas para el infierno. Mentira. Eso no dice la Escritura. Ven y paga X plata para que seas apóstol o profeta. Mentira. Los ministerios y los dones y los talentos son dados por Dios mediante su Espíritu Santo. Y ojo, iglesia, porque a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. A todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Dios nos da el Espíritu por medida. Eso dice San Juan 3. Ahí no dice que a uno les da más y a otros menos. A todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Unos serán apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros. Algunos tendrán discernimiento de espíritus, otros hablarán en lenguas, otros tendrán ciencia y conocimiento, otros tendrán don de sanidades, otros de milagros. Pero a cada uno conforme el Espíritu le da, úsese para la edificación de la iglesia. Y 1 Corintios capítulo 9, Pablo dice que todo lo que Dios nos ha concedido para trabajar en la iglesia, debemos hacerlo gratuitamente. Porque la salvación es gratuita. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Usted no puede pretender comprar favores de Dios y donde te estén vendiendo la gloria de Dios o el poder de Dios, de allí sal corriendo. Eso es un lugar, ese es un árbol de mostaza donde el Satanás halló cabida. ¿Sabían ustedes eso? Primera de Juan. Hermano Henry, ayúdenos con su cita. Primera de Juan, capítulo 3. Lea el versículo 8, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Qué dice la Escritura ahí? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. ¿Qué dice, hermano? El que practica el pecado es del diablo. Vale, ahí, vamos suavemente. ¿El que practica el pecado es de quién? El diablo. Siga, hermano. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vale, ahí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Siga, hermano. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Amén. El que practica el pecado no es de Dios, sino es de quién? Del diablo. El que no ama a sus semejantes, lo dice ahí, no lo he inventado yo. El que no ama a sus semejantes, el que no perdona a sus semejantes, el que no trata con dignidad a sus semejantes, no es de Dios.
Y la verdad no está en él o en ella. Porque Dios es amor. Dios es verdad. Dios es justicia. Dios es santidad. Y el que nace de Dios, o el que es nacido de Dios, evidencia las obras de Dios en su vida. Pero el que no ha nacido de Dios, evidencia las obras del mal. Las obras de su padre, de Satanás. El que no hace justicia es hijo del diablo. Eso dice la Escritura. Nos encontramos con lo que Jesús enseñó, con lo que Pablo le dijo a Bar Jesús y con lo que el apóstol Juan enseña en esta epístola a la iglesia en general. Ahora podríamos entonces hacernos la siguiente pregunta. ¿De quiénes somos verdaderamente hijos? Medítelo en su corazón. ¿De quién soy hijo en realidad? Si usted tiene dudas en su corazón con lo que acabamos de hablar, es necesario que usted le diga: Señor, yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi padre. Porque como dice aquella canción, porque mi padre me ama. Que podamos algún día en este lugar levantar todas nuestras manos y nuestros corazones y decir: yo soy hijo de Dios. Me acuerdo que en los primeros años de mi vida cristiana, como a la edad de Paula más o menos, a mí me habían regalado una camiseta que decía 100% hijo de Dios, en bordados. ¿Sí? Y yo no la usaba casi nunca porque me la ponía y me sentía mal. Y cuando hacía cosas buenas me la ponía porque sentía que era hijo de Dios. Y tenía ese conflicto. Y algún día me quería vestir bien y me iba a poner la camiseta y la miraba y decía: no, hoy no. Hoy no me siento hijo de Dios. Y hay veces, hoy no me siento hijo de Dios. ¿Cómo dice ese coro? Abriste el mar para que yo camine. Me rescataste de la oscuridad. El Señor dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Cómo habremos de pagarle? ¿Con odio? ¿Con violencia? ¿Con maldad? ¿O con amor, justicia y verdad? ¿De quién somos hijos, hermanos? ¿De quién somos hijos? Hay algunas cosas que yo quiero que ustedes sepan en estas enseñanzas. Si ya las sabe bien, si no las sabe mejor, para que las descubran. Primera de Pedro. Hermano John, por favor, todos vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículos del 8 al 13, hermano. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 13. ¿Qué dice, hermano? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición, porque el
el que quiere amar la vida y verá días buenos, reprende su lengua del mal y sus labios no hablen de engaño. Apártense del mal y hagan el bien, buscad la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra ellos que hace el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tremendo texto. Lo primero que debemos tener en cuenta, y que ya obviamente lo sabemos todos, es que Dios aborrece el mal. Dios aborrece el mal. Y como Dios aborrece el mal, nos ha dado a nosotros, nos ha dejado a nosotros, en su palabra, algunas reglas básicas para que nos comportemos como iglesia. Sencillísimas. Finalmente, sean todos de un mismo sentir. ¿Somos todos de un mismo sentir? Seamos compasivos, amándonos fraternalmente. Esa palabra fraternal dice como familia. Por eso, desde la primera vez que yo escuché la familia de la fe, dije, ese tiene que ser una de las directrices de mi vida. Muchas iglesias usan el término familia de la fe, pero pocas se atreven a hacer esto una realidad en la iglesia. Procuremos, amados hermanos, que nuestra congregación se ame fraternalmente, que logremos ser una verdadera familia, donde no hayan unos más que otros, sino que todos delante del Señor seamos iguales, seamos uno en Jesús. Porque así vencemos el mal. Así vencemos el mal, mis amados hermanos. Sigue diciendo, misericordiosos, amigables, no devolviéndole mal por mal a nadie, ni maldición por maldición. ¿Qué fue tantas? Entonces el otro las multiplica. 3 por 4 tantas. No. Sino por el contrario, bendigamos, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida, mira el secreto glorioso de la palabra. Esto no es claves del éxito. Esto es lo que la Biblia dice. El que quiere amar la vida y ver buenos días, ¿cierto? Refrene su lengua del mal. No deje que su boca lo haga pecar en ninguna manera. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense de qué cosa? Del mal. De ese mal que ha corrompido la humanidad. Apártense del mal y hagan qué cosa? El bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están atentos sobre los justos, sobre quienes hacen estas cosas. Y los oídos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque le oro al Señor y Él no me escucha, como que no, como porque eres un hombre malo. Quieres que tu oración sea contestada. Quieres ver la gloria de Dios cada vez que te inclines a Él y ores. Busca el bien. Apártate del mal. Sigue la verdad. Haz las cosas de la manera correcta. Y entonces cuando te postres y adores al Señor y eleves tu oración, no habrá estorbo. Tu oración será escuchada y será contestada. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacerles a ustedes daño, si ustedes deciden seguir el bien?
Pablo lo dijo en Romanos. ¿Quién nos condenará? ¿Quién acusará a los escogidos? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Si nos apartamos del mal y buscamos el bien. Y ahí sí, dígalo fuerte, hermano. ¿Ni qué? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si vivimos en su verdad, si practicamos el bien y nos apartamos del mal. Esta es la historia del mal y cómo vencerlo. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Gloria sea al Señor. Sigamos. Otra cosa que debemos aprender. ¿Dónde habita el mal? ¿Dónde habita el mal? ¿Dónde es la casa, la guarida del mal? El mal está allá con Satanás. San Marcos, capítulo 7, versículos 20 al 23. Marcos, capítulo 7, versículos del 20 al 23. Dejemos que sea la palabra la que nos hable, no nosotros. Dice así la Escritura. Pero les decía Jesús que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina. Porque dentro del corazón ¿de quién? Del hombre. Diga dentro de mi corazón. O diga de mi corazón. De mi corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! ¿Dónde habita el mal? En el corazón del hombre. Por eso es que el corazón del hombre necesita ser transformado y renovado por la gloriosa palabra del Señor y por su Espíritu Santo. Yo soy así porque la sociedad me volvió así. Yo me volví ladrón, matón y violador porque a mí me hicieron cosas y yo me volví así porque la gente me volvió así. Eso es lo que dice la psicología. Pero en la Biblia no existe psicología. Porque la psicología es el hombre tratando de explicar sus conductas basado en su moralidad imperfecta. ¿Y saben qué casi siempre pasa con la psicología? Que la psicología, cuando tú tienes un problema, cuando tú eres borracho, fornicario, le pegas a la mujer, cuando robas, matas y haces otras cosas, la psicología dice, no, tú no eres el culpable. Vamos a buscar qué cosas provocaron que tú fuiste así. ¿Quiénes son los verdaderos culpables? ¿Y por qué la Biblia no le agrada a la gente? Porque la Biblia no habla de esa psicología barata. La Biblia dice, tú eres así porque el pecado que mora en tu corazón te impulsa a hacer eso. Tú robas, tú matas, tú blasfemas, tú maldices. Tú haces lo que hace porque lo que hay en tu corazón es maldad. Porque lo que hay en tu corazón es lo que te está contaminando. Nadie tiene la culpa de que tú seas lo que hoy eres. Tú eres lo que eres porque tú has decidido serlo en tu corazón. ¿Cuánta gente no ha sufrido violencia extrema, abuso extremo, pobreza extrema y son mejores personas que muchos de los que estamos hoy en este lugar?
porque han decidido no seguir el mal, sino seguir el bien en su corazón. ¿Acaso no dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca? Pablo también dice que por eso nosotros no estamos en una guerra con Satanás, eso es mentira. Nosotros estamos en una lucha. ¿En dónde? En nuestros miembros. Porque el pecado que habita en nosotros nos jala hacia abajo. Y el Espíritu Santo que también mora en nosotros nos impulsa ¿hacia dónde? Hacia arriba. Esa es nuestra lucha. Y la tendremos hasta el último de nuestros días sobre esta tierra. Claro, la idea es que cada día más y más el Espíritu Santo tome más terreno en su vida. Pero si en vez de que usted empieza como cristiano en un punto estándar, ¿cierto? Y pasan los años y en vez de ir creciendo y fortaleciendo, vemos que Se va bajando más. lo van jalando más. Tremendo, tremendo. Lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Y quiero hacer una lectura con ustedes. Ya, ténganme paciencia, ya pronto acabamos. Pero quiero hacer una lectura con ustedes para que ustedes sepan cómo es la conducta del hombre que no tiene a Dios en su corazón. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Voy a leerles desde el verso número 18 en adelante. En algunas Biblias hay subtítulos, ¿no? Y este pasaje es tremendo porque aquí no dice que la culpa la tiene Dios. Como en el famoso libro La culpa la tiene la vaca. No. Todo el mundo le echa la culpa a otro. No. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. El subtítulo que yo tengo en mi Biblia es bien particular. No sé cómo están ahí ustedes. Dice, la culpa es del hombre. O la culpabilidad del hombre. Tremendo. Porque la ira de Dios, acuérdense que hablamos de la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por desobediencia. Pero voy a leerles. No voy a tratar de andar mucho en esto para que no vaya más tiempo. Voy a leerles. Y así como dice un famoso cómico, el que entendió, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, miren lo que dice, y subraye por lo cual Dios, ¿quién? Dios. Dígalo, ¿quién? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, escúchenme bien, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí no acaba, sigamos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios los entregó a pasiones vergonzosas
Pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su debido extravío, debida a su extravío. Y como ellos, también lo tengo resaltado, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¡Oh, niños! Desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Esa es la conducta del hombre. No creo que tenga que explicarles más de lo que está claramente explicado. Solo hay algo que me atañe porque se repite varias veces en este texto. Dios es malo porque eligió a unos para salvación y a otros para condenación. ¿Sabe qué dice aquí la Escritura? Que a los que Dios entregó a condenación, los entregó porque ellos decidieron apartarse de Dios. Los entregó a la inmundicia porque ellos tuvieron el no tener en cuenta a Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre por voluntad no busca a Dios. No faltará el que me diga, pastor, entonces Dios sabía que nosotros sí nos íbamos a portar bien. ¡No! Nosotros éramos, lo vimos en Efesios, lo mismo que los demás. Pero dice ahí Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con el cual nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, siendo nosotros malos y pecadores, nos salvó mediante la sangre de su bendito y glorioso Hijo Jesucristo, a quien dio por todos nosotros, para salvarnos, no porque fuéramos buenos o porque supiera que íbamos a ser buenos, sino porque Él decidió en su corazón extendernos esa misericordia que tristemente no le extendió a los demás. La obra es del Señor. La salvación depende de Dios. Y si tú hoy estás en este lugar, debes darle la gloria al Señor y decirle, Señor, te agradezco, porque me libraste del castigo atroz, porque me sacaste de la inmundicia y me has dado nueva vida, una oportunidad de ser diferente, una oportunidad de ser mejor, una oportunidad de vivir eternamente contigo en los cielos. Ese es nuestro Dios. Tú no estás aquí porque te hayan inventado. Tú no estás aquí porque le caiga bien el pastor o los hermanos, ¿no? Hay muchos que están aquí aún en medio de sus propios conflictos. Todos estamos aquí porque Dios así le ha placido. Porque al Señor le ha placido. Porque Dios nos tiene destinados para una vida diferente, para un propósito diferente, para un propósito de salvación. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Amén. Y terminamos con la última parte. No se me emocionen, falta un pedacito. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al mal? Dígalo. Hacer el bien. Hacer el bien. ¿Qué más?
Rechazarlo. Rechazarlo. ¿Qué más? Obedecer. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Gloria sea al Señor Jesús. Este pasaje lo hemos predicado varias veces de distintas maneras. Y siempre por todos lados nos llevan a este pasaje. Romanos 12. Voy a leerles primero el versículo 9 y luego el 21. Usted si quiere en su casa lee todo el texto. Romanos 12, el 9 dice: ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente al mal? La siguiente: el amor entre ustedes sea como Fingimiento. ¿usted finge su amor a otros? Venga, hermana Gloria. O este. Ay, Dios mío. Hermanita, hermanita, la quiero mucho. Dios me la bendiga. Bien pueda. Así hay muchos en la iglesia. Perdón, y la expresión suena dura. Hipócritas. Vuestro amor sea así. Fingimiento. Ahora, hay unos aquí, bueno, aquí en todo lugar, que aman a unos más que a otros. No, señores, ¿quién dijo eso? Debemos amar a todos por igual, porque Cristo a todos nos ama por igual. ¿Amén? Amén. Fuerte. El amor entre ustedes sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Esta debe ser una de nuestras actitudes. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y muchas cosas que hacemos, aunque nos parecen bien, son malas. Así que tenemos que reflexionar muy bien sobre todo lo que hacemos y aprobamos en nuestras vidas. El 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien ¿a qué? Al mal. La historia del mal y cómo vencerlo. ¿Es bíblico? Es bíblico. ¿Cómo vencemos el mal? Haciendo el bien. Dice la escritura en Gálatas: háganle el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Algunos solo le hacen el bien a los de la iglesia y no a todos, sino a unos. Aquí la escritura dice: hagan el bien a todos. Primero tengan en cuenta a los de su casa, la iglesia, pero también a todos. Allá hay un necesitado, no, él no viene a la iglesia, entonces no merece nuestra ayuda. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Pero quiero ir a ayudar a mi hermano o mi hermana que tiene quizás más que yo. ¿Por qué será? ¿Será realmente ayuda? ¿O será un qué? Por interés. ¡Wow! Vence con el bien el mal. Rápidamente. A ver, hermana Cristina. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13, hermana Cristina. Hermana Gloria. Chacón. Efesios 5:11. Efesios 5:11. Hermano Brian, por favor, Salmo 97:10. Salmo 97:10. ¿Quién más quiere leer la escritura? La hermana Emily. Salmo 34, versículos 13 y 14. Y la última la voy a leer yo. Primera de Juan 1:9. ¿Listos? Quien quiera más cita, la otra semana levanta mano y en la última enseñanza. La otra semana terminamos este tema con un glorioso final. Espectacular. Ya me emocioné solo pensar. Gloria sea al Señor. Bueno, hermana Cristina, Proverbios 8:13, ¿qué dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Amén. El temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer el mal. Cuando tú dices: yo le temo a Dios, yo adoro a Dios, yo exalto a Dios, pero no aborreces el mal, sino que lo practicas y lo permites en tu vida, tú no tienes temor de Dios.
El principio de toda la sabiduría humana es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Simple la ecuación. La entendimos mucho mejor hoy. Amén. Amén. Siguiente cita, hermana Gloria, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino Sino más más bien bien reprenderlas. Conocidísima. Se ha mencionado varias veces en esta serie. Y hoy se nos recalca cuál debe ser nuestra actitud frente al mal, frente a todo aquello que sabemos que es malo y no es agradable al Señor. Reprendan las obras infructuosas de las tinieblas. No participen de ellas. Rechacen todo lo que usted sabe que no es agradable a Dios. Así a usted y a medio planeta le parezca bonito. Y ya hablamos de estas cosas en las primeras enseñanzas. La idolatría, las fiestas, el paganismo y otras tantas cosas más. Hermano Brian, Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libros. Los que aman a Dios, los que aman a Jehová, ¿cuántos aman al Señor en este lugar? Amén. Amén. Aborrezcan el mal, porque el Señor guarda, protege las almas de sus santos, de sus hijos. Gloria sea al Señor Jesús. Salmo 34, 13 y 14. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Guarda qué? La paz. No, empieza al principio. Guarda tu lengua del mal. Pare ahí un momentico. Hemos revisado varios textos hoy relacionados con el mal. Y en muchos de ellos, ustedes los anotaron y lo leyeron conmigo hoy, se habla de la... Al vecino. La lengua. Y en todas esas citas se nos advierte que debemos refrenar nuestra lengua. Guarda tu lengua del mal. Guarda de gritarte. Guarda de hablar mal de otro. Guárdate de decir malas palabras. Guárdate. No permitas que tu lengua diga cosas que no debes decir. Pastor, es que en el calor de la ira nada. Eso no es excusa. Airados, pero no pequéis. El mal está profundamente relacionado a la lengua. Santiago 3, vayan y lo leen ustedes en su casa. No, ahorita nos van a poner a llorar conmigo acá leyendo. ¿Qué es la lengua? El miembro más pequeño de nuestros cuerpos, ¿cierto? Pero se jacta de ser el más terrible. Por la lengua vienen guerras, destrucción, muertes. Guarda tu lengua. Aborrece lo malo. Busca la paz y síguela. ¿Qué debemos buscar? La paz. Termino con el siguiente texto. Primera de Juan, capítulo 1. Voy a leerles el versículo 9 que dice así. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo al mundo. Para por medio de su muerte limpiarnos, santificarnos y librarnos del castigo que Dios le dará a los malos por su maldad. La historia del mal y cómo vencerlo, el día de hoy, termina enseñándonos
que si usted sabe que está haciendo lo malo, es hora de que te acerques al Señor, reconozcas tus pecados, le pidas perdón al Señor por ellos y ten la seguridad de que Dios te perdonará y limpiará tu alma, tu mente y tu corazón de todo mal. Al nombre de nuestro amado Señor Jesús, sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Dale ese aplauso fuerte. Los invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a orar.